Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecho por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes La mujer y esa, de Marta Brunet, un cuento que habla sobre el insomnio, los celos y la inalcanzable verdad. Bienvenidos a una noche más. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muy entonada este viernes. Qué bueno. Pues hoy les vamos a hablar de Marta Brunet Carabes, que fue una escritora chilena que nació en 1897 y murió en el 67 en Uruguay. Ella, además de ser escritora, pues fue una diplomática importante para su país en otros países. Vivió en lo rural y campesino, así que esto pues nos ayuda mucho en la literatura para la ambientación criollista de sus novelas. Eh, Otra genia de la literatura que comienza a escribir a los 7 años, empieza a escribir teatro. Y bueno, ella era hija de un chileno y una española, entonces cuando tenía 14 años fue a Europa a conocer a su familia materna y en su viaje pues conoció los escritos geniales de Proust, de Unamuno, de Azorín, entonces ellos se convirtieron en sus grandes influencias. Publicó mucho de sus primeros cuentos en el diario La Discusión y el Día, y escribía bajo un seudónimo de mujer, lo cual me gustó mucho enterarme, ¿no? Sí, sé que, bueno, o sea, finalmente un seudónimo, pero eligió uno de mujer y creo que eso es bastante valiente para muchos tiempos. Ya ahorita ya casi no, pero bueno, antes sí, ¿no? El seudónimo de Miriam. Y ya despuésito pasaría a su nombre real porque, pues dijo, pues aquí mis chicharrones truenan, ¿no? En 1922, ella preside el Círculo del Arte, que era una reunión de artistas locales, y también en ese mismo año publica Montaña Adentro, una novela súper alabada por la crítica, en especial por Gabriela Mistral, quien se convirtió en su amiga de por vida. Y además de eso, juntas son las primeras en recibir los premios nacionales de literatura. Primero Mistral en el 51 y 10 años después Brunet. Y bueno, pues sí, como escritora tuvo mucho éxito, mucho reconocimiento y era considerada una cabeza de la narrativa chilena. Sin embargo, pertenecía a una familia muy conservadora y fue muy criticada por sus temas sobre la maternidad solitaria. También escribió cocina, porque tuvo una época en la que tuvo que ir a cuidar a su mamá. Sí, bien interesante, ¿no? Uh-huh. Y en el 31 publica un libro de esta índole que se llama La hermanita hormiga, en la cual pueden encontrar recetas y pueden encontrar pues muchos temas relacionados con lo culinario. De premios... Podríamos hacernos una receta, ¿no? A ver qué sí. Oye, tienes un razón. capítulo de recetas. Uh-huh. Sí, tienes razón. Deberíamos de hacer uno. Sí, vale. Bueno, como premio, su primer premio fue en el concurso de cuentos organizados por el diario El Mercurio. En el 29 recibe el premio de novela en el 33 por Reloj de Sol, premio Atenea por Cuentos para Marisol y Aguas Abajo, y el premio al mejor libro del mes que lo otorgaba el Pen Club de Chile y el Club del Libro de Buenos Aires. Por este premio lo recibió por una novela que se llama Humo hacia el Sur, y el jurado fueron, pues, puro hombre importante para las letras hispanoamericanas como Bioy y Borges, y por supuesto pues el Premio Nacional de Literatura que ya mencionamos. Y como diplomática hizo labor en varios países, como ya les dije, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay. Tras el terremoto de Chillán en el 39, pues tuvo varios cargos diplomáticos, ¿no? Por ejemplo, como cónsul en La Plata, cónsul de profesión, secretaria en la Embajada chilena en Buenos Aires. Y entre sus labores, lo que ella hacía y algo que era muy importante para ella era enviar libros a la biblioteca del Liceo de Niñas de Chillán para que leyeran. En el 62 fue declarada hija ilustre de Chillán. En el 63 fue nombrada agregada cultural de la Embajada de Chile en Brasil y agregada cultural de la Embajada de Chile en Uruguay. Y además de eso, pues fue incorporada a la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Perdón.
Entonces, bueno, esto es la vida de Marta Brunet. Y hoy pues vamos a hablar de un cuentito que se llama La mujer y esa. Entonces, Liz, háblanos sobre este maravilloso cuento. ¿Te gustó? Cuéntanos de qué se trata. Bueno, qué bien interesante lo que nos cuentas, Adri. Me recordó un poco a Chayo Castellanos, como por la trayectoria, ¿no? Su vida. Pues peculiar, no sé si encuentro otra palabra. Me gustó, pero me parece un cuento peculiar. Entonces ahí les va. La mujer y esa, ¿no? Ya desde el título uno se pregunta qué onda con esa, por qué un pronombre, por qué no darle nombre, por qué lo quiero ocultar, qué, ¿no? O sea, el título del cuento es muy enigmático. Entonces, pues el cuento peculiar va de la siguiente manera. Lo narra una mujer que discute envidiosamente con otra, ¿no? No sabemos de qué o por qué, pero el afecto de la envidia está muy presente. La escena es muy curiosa porque esta narradora y su acompañante se están despertando, ¿no? El sueño parece ser como algo que envidia una de la otra, ¿no? La narradora está muy enojada porque pues, no puede dormir plácidamente, te narran justamente el insomnio del inicio, pues ¿qué hago, no? Cuento monótonamente, me tomo un vaso de leche, ¿qué puedo hacer para conciliar el sueño, no? Y en este inicio la narración es un poco confusa, no sabes qué onda, quién duerme, por qué una sí, por qué otra no, y cuál es la queja, ¿no? Porque está este elefante en medio de la narración que es la queja y la envidia, ¿no? Pero sabemos que lo que más molesta a la narradora es que esa acompañante que está al lado o que la describe así en su misma cama, pues está durmiendo jetoncísima, súper a gusto, muy rica, cuando la otra apenas se pudo pegar el ojo y sigue contando, ¿no? Entonces desde ahí uno se puede imaginar. En un segundo momento, pues ya empieza a transcurrir el diálogo entre ambas mujeres que ya están despertando y pues hay mucha frustración, mucho enojo, ¿no? Entonces empiezan a decirse, ¿no? Ya despierta y la otra, no quiero, vas a empezar con tus cosas, no quiero hablar, ya déjame dormir, déjame, ¿no? Seguro no quieres porque no quieres pensar, ¿no? Y es un diálogo que es un poco onírico, pensaría yo, pero es muy interesante, porque de parecer un poco absurdo en algunos momentos, el diálogo sirve para delinear a los personajes, ¿no? Así como dato pienso en los Aurora Pimentel, que es, tú puedes conocer a los personajes de varias maneras, pero una de ellas es a partir de cómo se están presentando en sus diálogos, y creo que esta es la manera, ¿no? La narradora pues es controladora, frustrada, enojada, pendiente como el cronograma de su día, envidiosa, parece como si estuviera de enfermera cuidando a la otra, cansada, harta. Mientras que esa, la que está plácidamente dormida, siempre responde con versos y confunde la realidad y de repente te responde con una línea de Proust, pero con una del Quijote, pero con una de Sor Juana, y tú, ¿qué está pasando, no? O sea, eso le agrega más a lo onírico, ¿no? Parece como que está perdida, como que está media loca, pero a medida que avanza el cuento, particularmente, yo creo que esos trozos que ella va citando le dan más cohesión o más verdad a su ser humano. Ya en un tercer momento, en la última parte, nos enteramos, pues, qué onda con estas mujeres. Y resulta que son la esposa y el amante de un tal Ernesto que ya ha muerto, ¿no? Y la insistencia en despertar una a la otra radica en el celo obsesivo de la narradora de conocer, güey, ¿qué pasó con mi esposo? Y tú, dímelo, ¿no? Confiésamelo. Y esos diálogos absurdos, pues, van tomando forma, van tomando sentido, porque, pues, esa, pues, resulta que era actriz, ¿no? Y que se dedicaba a los teatros y que por eso suelta estos versos, ¿no? Y por eso tal vez tiene una personalidad más relajada, ¿no? Por ponerlo en algunos términos. Como lectores, pues yo creo que incluimos pues, la historia secreta no dicha y descubierta, ¿no? La narradora encontró una fotito de esta actriz en la carta del marido, pero nunca le dijo nada al marido, no le preguntó, y ahora pues tiene a la amante enfrente y le cuestiona qué pasó, pero también la narradora con esto se cuestiona su propia versión de la historia de su vida, ¿no?
¿cómo? O sea, es que Ernesto me dijo que me amaba y me recitaba casi lo hermoso que fue casarnos. ¿Cómo es posible que me haya puesto el cuerno contigo, no? Y bueno, espera del amante, de esa, pues las respuestas de su historia de vida, ¿no? Y las respuestas que no le dio Ernesto. Y sabemos que, pues nada, al morir este hombre, Ernesto, la narradora secuestró, bueno, no secuestró, llevó a su casa a vivir al amante, ¿no? Que estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, por eso es que viven juntas y duermen juntas y no sé si spoilear o no, pero tienen una relación filial, por eso es que vuelven a vivir en la misma casa, ¿no? Entonces yo observo que estas dos mujeres son, por un lado, como la historia, como la narradora, como esta historia que hay que preguntarnos si de verdad pasó así o no pasó así, y que en realidad parece que tiene más de mentira, y que esa es como un personaje mucho más coherente con su propia verdad, ¿no? Por ahí cita unas líneas que a mí me gustaban un montón, que dice, la verdad, pero es que alguien sabe qué es la verdad, la suya para comenzar. ¿Qué verdad quieres que te diga si yo no he podido nunca saber cuál es mi propia verdad? ¿Qué quieres que te cuente si ni siquiera yo tengo, ni quiero, ni busco esa certeza, ¿no? Sobre el amor, sobre las parejas, sobre lo que sea, ¿no? Y, y ya, eso es como, termina la historia revelándonos pues, la relación entre estas dos mujeres, que aún no me animo a decir cuál es esta relación, porque creo que es el plot twist del mismo cuento, ¿no? En la última línea. ¿Tú qué opinas, Adri? ¿Te latió? Sí, la verdad es que me angustió mucho el cuento, ¿no? Me angustió mucho en muchas partes. Por ejemplo, creo que es un gran acierto por parte de Brunet la introducción de estas citas de que comentabas de Quijote, de Proust, de Sor Juana. No solamente porque ella sea actriz, sino también porque nos revela la vagueza del sueño, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ella está, pues está dormida y le dice, no, déjame, solo quiero dormir, déjame, solo quiero dormir. O sea, yo me sentí de verdad como cuando me echo una siesta en la tarde y me tengo que levantar y cómo me cuesta trabajo y de verdad mi cerebro no funciona y hago tonterías. La otra vez tuve que ir a recoger un paquete y de verdad no sé cómo llegué a recogerlo porque desperté cuando lo tenía ya en mis manos, no recuerdo cómo me paré de la cama y cómo salí. Entonces creo que es muy sensitivo también esta parte de introducir las citas para ver cómo está ella en realidad, ¿no? Y además, pues nos revela esta parte de que es actriz, ¿no? Y que lo que tiene en la mente es eso, y las letras, y además, pues, digo, la verdad es que no se ve para nada intelectualoide que la introducción de las citas, o sea, creo que queda a la perfección y hasta puede pasar desapercibido, ¿no? O sea, si ella no menciona a Sor Juana, puede pasar desapercibido. Bueno, Sor Juana, es lo que dice Sor Juana es muy conocido, pero digo, si no lo has leído, pues igual, ¿no? Si no mencionara a la autora, podrías decir, ah, bueno, solo está diciendo cosas porque acaba de despertarse y está en ese, pues en esa vaguez de vagueza del sueño. Lo de los celos, bueno, no, bueno, qué cosa más angustiante. Segunda cosa que me No angustió. mames. Sí, o sea, de verdad yo dije, ya basta, pobrecita de esta mujer de la narradora. Digo, pobre de la que despierta, de esa, porque pues ella está dormida, bien relax, ¿no? Y llega y le empieza a decir de cosas, pero imagínate ser la narradora y sentir todo eso, ¿no? O sea, siempre que yo veo una persona con la que es difícil convivir, no pienso en, ay, pobres de los otros, pienso, pobre de ella, ¿no? Porque lo que debe de estar pasando dentro de esa persona para que se comporte de esa manera. Y es algo que yo veo muy claro en la narradora. Veo mucha angustia, veo mucha incertidumbre, querer el control, porque también vamos, o sea, ella tuvo el control de su matrimonio, aparentemente, durante todos los años que estuvo con Ernesto, ¿no? Y se nos muere el Ernesto y ella encuentra la fotografía de esa en la cartera de Ernesto. O sea, la verdad es que es algo bien fuerte. O sea,
Digo, si a mí me pasara así sería como, bueno, ¿y quién es esta fulana? Pero no conforme, ya la conocía, porque la pudo encontrar, ¿no? Entonces ella, o sea, la narradora no ve la fotografía de una mujer, ve la fotografía de esa mujer, ¿no? Y de ahí entonces te toma mucho sentido, ¿no? El título. Y toma mucho sentido la insistencia de la narradora de estarle diciendo, oye, pero cuéntame, ¿pero fue antes o fue después? No, es que seguramente fue en el pasto y seguramente, no, o sea, imagínate todo lo que está pasando en su cabeza, porque la verdad es que cuando tenemos esos huecos de información que necesitamos llenar, híjole, pues es bien difícil porque los podemos llenar de múltiples maneras, ¿no? Y esas múltiples maneras nos pueden llevar tanto a la tranquilidad como al enojo, como a la tristeza, como a la angustia y a muchos sentimientos, ¿no? Depende de lo que te estés imaginando. Entonces ella está sintiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Este, sobre la verdad, lo que comentabas de, bueno, ¿quién sabe su verdad? Yo sé mi verdad, ¿no? Pues sí, sí. Sí, la sabes. Exacto, exacto, porque me estaba, digo, ahorita últimamente he estado estudiando algo de autobiografía, autoficción, y es que hay un rollo, ¿no? De que, bueno, pero es que la autobiografía sí hay que tomarla en serio, no, porque nada me dice que eso sea cierto. Entonces la crítica literaria dice, no, bueno, pues entonces llamémosla autoficción, ¿no? Pero es que finalmente no sabemos hasta dónde, ¿no? O sea, por ejemplo, en un recuerdo, que tú tienes y tú se lo preguntas a alguien más con quien lo compartiste y lo recuerda de forma diferente. Y entonces ahí te das cuenta que no estás narrando parte de tu autobiografía, sino de tu autoficción, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un rollo y me encantó la frase. Y la verdad es que, bueno, sí, yo también tengo la duda de esto que dices del final o no, de decir o no el final. Ya se siente que le tengo la punta de la lengua así. Sí, Es que de sí. verdad, para que se emocionen y esto tenga sentido, Ajá. deben de saber el final. Sí, ya, dilo. Pues es que son hermanas, amigos, son hermanas. No, qué Básicamente horror. es su hermana. Sí, es que está cañón. Cuando le dice al final hermana, yo así de, no, No, así. No, de verdad es un texto súper angustiante. muy. Fíjate que yo no lo había conectado con la angustia hasta ahorita que lo estamos platicando y que bueno, porque como esta incertidumbre de nuestra narradora está muy similar a Hamlet, está muy similar a esta cosa de lo verosímil también del Quijote. Es decir, estos personajes, así que dicen, güey, o sea, la incertidumbre total, ¿no? O sea, ni ser ni no ser, ninguno me va a dar algún tipo de asidero, algún tipo de certeza, ¿no? Y creo que es esta la posición de esta mujer, ¿no? O sea, porque está en venganza, en frustración, en enojo total, porque le han herido la parte pues más vulnerable, ¿no? Y justamente la historia con la que había hecho un matrimonio, pues de repente se la quitan, ¿no? Como el Hamlet así, lo que él creía que era de familia, de repente se lo van a arrebatar y decirle, pues no es cierto, todos son unos mentirosos, ¿no? Y aquí también, nada más que la mentirosa, por así decirlo, es pues la hermana, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea, pensaba en así chismes, ¿no? De muchas personas. No, pero uno que viene a mi cabeza, pues es el de Freud con su esposa, ¿no? O sea, hay muchos que dicen que salió con la hermana, ¿no? Y hay sus pruebas de que había como un recibo así de un hotel entre Freud y la hermana y que por eso se cree, ¿no? Que fueron amantes, ¿no? Wow. Y Freud, ¿no? O sea, como el más neurótico. Entonces, fíjate ahí, qué importante, ¿no? Y otra cosa que no quería que se pasara y que comparto contigo es justamente Exactamente, ¿qué? hace algo que no quería que se pasara y que interrumpió un comercial de reggaeton, es decir, un auto que pasó aquí enfrente.
es el asunto de la memoria, ¿no? Que ahorita tú lo estabas pensando como desde la teoría literaria o desde los escritores, pero es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, la forma en que se registra el mundo interno es distinto en cada persona, ¿no? O sea, yo lo pienso y en las clases, en consulta, a mí me interesa la forma en la que un paciente vivió y lo sintió y lo registró, ¿no? Y no importa, o sea, igual y tuve los mejores padres, igual y no me puedo comprar el discurso al 100%, porque sé que esa es solamente la manera en que lo registró. Puedo, si acaso, intuir un poco cómo es que lo vivió afuera, o lo puedo intuir por algo que se llama mi contratransferencia, que es como lo que me hace sentir, pero justamente, ¿no? Porque cada persona lo va a modificar, matizar, según pues su propia biología, su propia historia de vida, y entonces, pues, ¿no? Queda ahí como el asunto de lo verosímil, ¿no? Como en Hamlet, como en el Quijote, y yo creo que de alguna manera también está en este cuento, ¿no? ¿Qué es la historia cierta? ¿Qué es lo verosímil? ¿Y es posible lo verdadero? Y yo creo que pues esa nos dice, no, no es posible, ¿no? Nadie conoce su verdad, conoces un pedacito y puede ser terrible si te enteras de la verdad. Sí. Sí, y la verdad es que ¿para qué nos sirve la verdad, no? O sea, finalmente ahí es en donde creo que tenemos, ya llevándolo un poco a lo pragmático, creo que es un poco en lo que tenemos que reflexionar, porque finalmente, si mi verdad es diferente a la tuya, e incluso mis verdades pueden ser diferentes a lo largo de mi vida, ¿no? Claro. Hay una... En análisis, cambia. Claro, en análisis, en terapia. Y fíjate que también hace poquito hay una meditación que yo hago mucho para soltar y para el perdón, que se llama recapitulación. Es una meditación en la cual tú tienes que recordar un momento que te duela, pero tratar de recordar todo. ¿Qué ropa traías? ¿A qué olía? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quiénes estaban ahí? Todo. Y recordarlo poco a poco, te das cuenta de que sí era autoficción lo que estabas pensando, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ya pensando en esto de, pues la verdad no es no es la misma la mía que la tuya, y la mía también es pues totalmente maleable, pues entonces ¿de qué nos sirve la verdad? ¿No? O sea, igual no nos sirve de nada y hasta estamos más tranquilos sin ella. Pienso. ¿Y para qué hacemos tanto alboroto? Ya. Sí, pienso, digo, está bien repensarse, pero pienso que digo, hay cosas que, digo, ya se le murió el Ernesto y al parecer la hermana no le va a decir nada, entonces esta mujer nada más está viviendo en insomnio y en celo constante, y digo, válgame el señor, hasta a mí me angustió su historia. Imagínate cómo se siente ella. Sí. Fíjate, me recordó a la mortajada de Bombal ahorita, ¿no? O sea, se convirtió en su forma de vida, en su motivo de vida, en este caso, pues saber, ¿no? La obsesión de qué fue lo que pasó entre su esposo y su hermana, y en el caso de la mortajada, la venganza, ¿no? Creo que así me impactó tanto eso que hasta soñé, ¿no? Con eso, así de, ¿qué tal que toda mi vida la dirige un solo afecto y sobre eso hago toda mi vida, ¿no? Y que sea algo como la venganza o los celos, pues solamente se te carcome a ti mismo, ¿no? Y pues no. Esto de la verdad ya como para irlo cerrando, y perdón que sea una cita de Borges, no es que yo no considere que Borges sea alguien importante, lo es, pero pues bueno, muy intelectual, ¿no? Pero me acuerdo que en algunas de las entrevistas esas que circulan de los 60s, le preguntan sobre la Aleph, ¿no? Y le dicen, pues si tú tuvieras el chance de tener en la mano derecha el Aleph, güey, y acceder así de verdad a aprender todo con todos tus sentidos, así, todo, ¿lo aceptarías? Y creo que él dice algo así como no, porque ahí no habría juego, no habría creatividad, no habría imaginación, yo estaría perdiéndome de posibilidades humanas, ¿no? Y creo que el juego está en merodear, en querer alcanzar el Aleph, ¿no? No en tener el Aleph. Y nada, pues creo que con eso podría yo cerrar este cuento chiquitito, poderoso
Y mira, el primero que yo leo de Brunet no sabía nada de ella y me da la impresión que es un poco como la Chayo Castellanos de Chile o una cosa así. Qué bueno que lo pensaste para este capítulo. Sí, pues me encanta tu forma de cerrar. Nada, esto sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues nos vemos a la próxima. Adiós. Y en la siguiente noche de estas 1000 compartiremos con ustedes La señorita Julia de Amparo Dávila.